decía recién que se cortó la conexión, tratando de reemplazar el módem, digamos, por el celular, que va a ser seguramente más lento y probablemente, digamos, con menor calidad, o sea, van a tener que aguantar un poquito, digamos, las particularidades. No, se cortó. Bueno, ya estamos casi todos. Vamos a retomar. Entre los efectos metabólicos que recién les estaba comentando, esto es el detalle de lo que estaban comentado antes, o sea, tanto en forma como efecto adverso temprano como tardío, digamos, hay resistencia a la insulina, y esto incluye la gluconeogénesis, el catabolismo proteico, la hiperglucemia, etc. Lo mismo en la redistribución lipídica y la retención hidrosalina, o sea, esto es lo que habíamos mencionado al describir cada uno de esos efectos adversos. ¿Sí? Esto es el retraso de crecimiento. Ese último punto que aparece ahí al final, se ha propuesto el empleo de hormona de crecimiento, hagan de cuenta que no está, porque realmente, digamos, no se probó y el resultado es que no sirve, o sea, no es una opción adecuada. Con todo esto en mente, vamos entonces a tratar de hablar de cómo hacemos para ordenar los muchos corticoides que tenemos. ¿Sí? Lo que vamos a presentar primero es el criterio de clasificación que se emplea para los corticoides de uso sistémico. Esperen que hay 3 personas tratando de entrar. ¿Dónde estás? Bien, que ahí están entrando. Los dos criterios que se emplean, que dan clasificaciones que no son exactamente iguales, pero que podrían tener una cierta convergencia si uno elige adecuadamente los ejemplos, son, por un lado, la duración de acción, o sea, cuánto tiempo va a estar presente el efecto del corticoide, y por otro lado, la potencia, o sea, cuántos miligramos me hacen falta de cada uno para determinar, digamos, su acción. ¿Se acuerdan que potencia habíamos descrito al comienzo, digamos, del curso como que era una propiedad que dependía del punto medio de la curva dosis-respuesta? Todo esto está armado en base, como dice ahí abajo, a la actividad antiinflamatoria. Si yo en vez de mirar lo que es el efecto antiinflamatorio, miro otro efecto, las proporciones y digamos, los valores relativos pueden ser distintos, en algunos casos son bastante distintos. O sea, tengan presente que esto es solamente clasificación aplicable al uso sistémico de corticoides como antiinflamatorios. En base a la duración de acción, se definen esencialmente 3 grupos distintos.
corticoides de acción breve, intermedia y prolongada. O corta, intermedia y prolongada. Pónganle la palabra que prefieran. Duración corta son hasta 12 horas de acción, intermedia de 12 a 24 y prolongada más de 24. ¿Sí? O sea, es más o menos simple de entender esa clasificación. Por otro lado, la clasificación de potencia toma como unidad de medida la potencia del corticoide del corticoide fisiológico, que dijimos que era el cortisol, y eso en farmacología, ¿cómo lo llamábamos? ¿Una hormona? ¿Qué? No sé qué pregunta. El nombre farmacológico del cortisol, el nombre que aparece en... Glucocorticoides. El cortisol es una molécula, ¿de acuerdo? Que ustedes alguna vez han visto, y de hecho el nombre genérico, la denominación común internacional de la molécula que en fisiología se llama cortisol, es hidrocortisona. O sea, hidrocortisona es lo mismo que el cortisol, es la misma molécula. ¿Saben qué es el nombre genérico de un medicamento? Sí. ¿Es el nombre de la droga? El nombre de la droga, pero el nombre de la droga puede tener más de un nombre. El nombre genérico es el nombre que se le pone en una convención internacional. Hay un comité de nomenclatura que le pone un nombre para que todos usemos el mismo nombre. Es el nombre que tiene que poner el médico en la receta cuando hace una prescripción. ¿Sí? El nombre genérico, lo que en fisiología se llama cortisol, es hidrocortisona, es la misma molécula. O sea, cuando están hablando de hidrocortisona, están hablando de lo mismo que el cortisol endógeno, simplemente que este es exógeno. Viene en un comprimido, en una solución para inyectar, viene en una crema, dependiendo de cuál sea la formulación, pero lo que va a tener como principio activo es hidrocortisona, que químicamente es la misma molécula que el cortisol. ¿Se entendió esta idea? Sí. Bien. Entonces, eso se toma como unidad de medida. Se le da el valor de 1 a la potencia de la hidrocortisona. Las drogas que actúan más o menos en el mismo rango de concentración que la hidrocortisona, o sea, tienen la misma potencia que la hidrocortisona, se describen diciendo que son corticoides de potencia leve. Los que tienen un poco más, digamos, desde 3 hasta 10 veces más potente que la hidrocortisona, se engloban como corticoides de potencia intermedia, y los corticoides que son más de 10 veces más potentes que la hidrocortisona son corticoides de potencia elevada. O sea, los dos criterios de clasificación me están dando 3 franjas de corticoides. ¿Qué es lo que lo hace más fuerte o menos fuerte al corticoide o a la cortisona? Básicamente, cómo se unen al receptor. Con qué afinidad y cuál es el cambio que le generan al receptor cuando se unen. Ah. ¿Se acuerdan que una de las propiedades relevantes en la unión a un receptor era la capacidad de unirse? Eso lo llamábamos afinidad. Perdón, un segundo que tengo un problema con los perros acá. A ver.
¿Alguien anotó los números de potencia leve? ¿Me los puede decir? Potencia leve es cuando es igual que la hidrocortisona. Gracias. Bueno, solucionado el problema canino, vamos a ver si podemos seguir. Entonces, esto normalmente lo escribíamos en el pizarrón, pero vamos a tratar de hacer algo parecido. ¿Dónde estás? ¿Es este? Profesor, una pregunta. Según la administración de de la cortisona, ¿varía la vía de administración a mayor potencia? ¿Tiene diferente vía de administración? ¿O No, no tiene que ver con es la la misma? administración, no. Tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, hay cosas, digamos, que vas a necesitar darle el corticoide más de una vez en el día y hay cosas que, en cambio, que reciben una sola dosis por día. Eso es lo que tiene que ver con la duración. Y por otro lado, la potencia va a tener que ver sobre todo con la cantidad de miligramos que vas a tener que utilizar. Dame un segundito, por supuesto acá no aparece la clasificación. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, sí, se ve. ¿Qué está escribiendo usted? Justamente. Pero están viendo lo que escribo. Sí. ¿Sí? Lo estamos escribiendo también. Esto se lo voy a mandar después, obviamente. Además se está grabando, con lo cual les va a quedar. Profe, lo que recién explicó del nombre genérico, ¿es lo mismo entonces que el principio activo de Exactamente. droga? El nombre genérico es el nombre que se Bueno. pone al principio activo. Buenísimo, gracias. Y es obligatorio que esté puesto en la prescripción. Hay varios corticoides que no van a aparecer en esta clasificación, pero está armado a propósito. Esperen un segundito. Perdón. El famoso, todas las complicaciones vienen juntas, ¿se habrá pasado alguna vez? No sé. Yo lo conozco por otro dicho, pero no es. Bueno, tratemos de evitar. Claro, porque queda grabado, es así. Exactamente.
O sea que se clasifica por la intensidad y por la duración. Exactamente. E insisto, estos son corticoides de uso sistémico, o sea, si vas a corticoides de uso local, son totalmente distintas las clasificaciones. ¿Sí? No es lo mismo corticoides para uso ocular que para uso cutáneo, que para uso respiratorio, o sea, hay un montón de variantes dentro de lo que son los usos locales. Entonces, guardamos. Creo que llegan a ver que hay varios nombres y están todos repetidos, o sea, las dos clasificaciones, si usamos nada más que estos corticoides, nos queda una sola. Y empieza a meter, digamos, otros corticoides, digamos, con nombres diferentes, tipo que de plaza corta. Disculpen, ¿todos tienen la pantalla verde? ¿Qué cosa? Sí, eso. Es una Sí, pantalla una verde. Sí, Veo el título. está verde. ¿También la pantalla? Está verde. Debería estar junta, ¿eh? Apaguen el micrófono, por favor. Sí. Ahora sí se ve. Y si lo pongo así, ¿lo siguen viendo? No. Así se ve verde. Volvió a ser verde. Bueno, entonces volvemos al anterior y ahí por lo menos se ve. De acuerdo. Entonces, la hidrocortisona, que es el... Sigue tapada la filmina. ¿No la ven más? Hay que No, mover. no se ve, está Lo verde. único que se ve es clasificación. Ahí podría ser. Ahora se ve. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bien. Acá tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corticoides distintos que caen en las tres categorías, tanto de potencia como de duración. ¿Sí? Ya quedamos en qué cosa es los niveles de potencia y los niveles de duración. Si ustedes, en vez de poner estos 7, ponen otros, si hay unos cuantos corticoides más, no los van a poder meter tan fácilmente, digamos, o sea, no van a quedar iguales en las dos clasificaciones. Y no tiene sentido, digamos, que hagan mucho más esfuerzo que eso. Pero sepan que hay otros que por ahí tienen diferentes órdenes en cuanto a en cuál de las dos clasificaciones quedan ubicados. Normalmente las propiedades más relevantes que uno mira al analizar esto es, por un lado, si lo que tengo es una droga o una prodroga. ¿Qué era eso que vimos al principio de la cursada? La prodroga es la que se modifica dentro del organismo. Exactamente. Tiene que entrar y ser metabolizada para generar la sustancia que va a hacer el trabajo, o sea, para transformarse en una droga. Acá hay algunas prodrogas. O sea, hay productos comerciales que tienen prednisona y hay productos comerciales que tienen prednisolona. La prednisona es una prodroga, la prednisolona es la sustancia en la cual se transforma la prednisona dentro del organismo. O sea, a un paciente al cual yo le doy prednisona, lo que va a tener en la circulación y va a mediar el efecto es la prednisolona. Pero lo que como en el comprimido que le prescribieron y que él compró en la farmacia es la prednisona. ¿Sí? Eso se dieron cuenta tardíamente, digamos, pero digamos, básicamente para los dos hay formulaciones comerciales. Lo mismo pasa con la meprednisona y la metilprednisolona. La meprednisona es una prodroga que en el organismo es tomada por un sistema enzimático, es reducida y se transforma en metilprednisolona. Ustedes van a ver que hay formulaciones comerciales de meprednisona y hay formulaciones comerciales de metilprednisolona. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Por otro lado, si vamos un poquito para atrás, acá decíamos que, en el último punto,
había diferencias importantes entre los distintos corticoides en relación a la retención hidrosalina, que básicamente la retención de agua y sal, básicamente sodio, con pérdida de potasio y de hidrogeniones. Cuando uno mira en esta clasificación, la hidrocortisona tiene mucho efecto mineralocorticoide, o sea, tiene mucha capacidad de retener agua, sal y perder potasio. O sea, en función a la cantidad de acción antiinflamatoria que yo voy a estar buscando, va a ser también la cantidad de retención de agua y sal que voy a tener. En cambio, los que pusimos en el grupo de potencia elevada o de duración prolongada, esos y no otros, la dexametasona y la betametasona, a las dosis que se emplean en terapéutica, carecen prácticamente de esa capacidad. O sea, yo podría esperar una cantidad más grande de edema en un paciente que está recibiendo una cantidad de hidrocortisona que en un paciente que está recibiendo una cantidad equivalente de dexametasona. ¿Sí? Los del grupo intermedio, que aparecen acá, insisto, no es extrapolable a cualquier otro, prednisona, prednisolona, meprednisona y metilprednisolona, tienen más capacidad de retener agua y sal que la dexametasona, pero menos que la hidrocortisona. O sea, tengo importante riesgo diferente de acuerdo a qué corticoide estoy utilizando. Eso en algunas ocasiones se utiliza para resolver cuál voy a utilizar. Si me genera algún beneficio o algún problema que tenga esa capacidad. ¿Sí? O sea, la utilización de corticoides sistémicos tiene un montón de vueltas y tiene, ya nos ha quedado claro, creo, una cantidad importante de efectos adversos. Hay una cantidad de obviedades que uno puede establecer. Por ejemplo, siempre que sea posible, un tratamiento local debería ser bastante más fácil de soportar para el paciente que un tratamiento sistémico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de efectos adversos que va a tener va a ser mucho menor. Ahí se aplica eso que estábamos hablando al principio del curso con respecto a que el corticoide, incluso aplicado localmente, se va a absorber, o sea, va a llegar a la circulación. Pero la cantidad que me hacía falta para tener el efecto antiinflamatorio en 1 centímetro cuadrado, una vez que lo diluyen los 5 litros de la volemia, digamos, va a tener una concentración súper baja, o sea, va a ser muy poco lo que va a estar generando el efecto sistémico. También tiene las restricciones que decíamos antes, o sea, según la extensión que yo tenga que cubrir, a lo mejor la cantidad total termina siendo exageradamente grande y termina siendo lo mismo o incluso más a lo mejor que la que esperaría por el tratamiento sistémico. Por otro lado, otra obviedad tiene que ver con esa idea de prodroga que les mencionaba recién. Esa, tanto la prednisona pasando a metilprednisolona como la meprednisona pasando a metilprednisolona, se tienen que reducir. ¿Dónde se hará ese paso metabólico? En el hígado. Fundamentalmente en el hígado, exactamente. Con lo cual, una prodroga que tiene la capacidad de transformarse en el organismo en la droga correspondiente, es totalmente inapropiada para hacer uso local, porque me va a hacer falta que se meta en el organismo, llegue al hígado y vuelva al lugar, con lo cual todo el beneficio que podría haber tenido desapareció. O sea, localmente la prodroga no me va a estar haciendo nada, o prácticamente nada. O sea, las prodrogas no son aptas para uso local. Tercer recomendación muy obvia, dijimos que una de las cosas más limitantes que tenía el tratamiento con los corticoides era la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. ¿Que por qué se producía? Porque al administrar más corticoides se deja de producir ACTH y se deja de producir CRH. Se deja de producir CRH, ACTH y sobre todo lo que me va a estar faltando es el último en la serie, que es ¿cuál?
Aldosterona. No. No. Renina. Lo que regulaba la CTH, ¿qué cosa era? Ah, la CTH. La CTH estimula la producción de qué hormona? El cortisol. Cortisol. Obviamente, o sea, la falta de cortisol es lo que me va a estar generando el problema. Y cuanto más tiempo me esté faltando cortisol, más tiempo de problema voy a tener. ¿De acuerdo? Hay alguien que está tratando de entrar, a ver quién es. Bueno, teóricamente ya le dimos permiso. Listo. Entonces, ese efecto se transformaba en complicado en la administración prolongada porque la falta de ACTH iba a resultar en qué situación. ¿Qué me producía? La apoptosis de la supresión de la corteza suprarrenal. O sea, la muerte por apoptosis de las células de la corteza con menor masa de células en la corteza para producir cortisol. Eso lo que está requiriendo es que no haya en ningún momento ACTH, porque la ACTH lo que hace es rescatarlas de esa apoptosis a esas células. De ahí que a veces, solamente a veces, se puede hacer el tratamiento con el corticoide en forma discontinua. Le doy un día sí, un día no, un día sí, un día no. La idea de eso es que el día que no le doy, se me va a reducir un poquito el efecto, pero va a estar generando un poquito de ACTH. Con lo cual voy a estar conservando mayor cantidad de células en la corteza como para cuando me haga falta tener con qué volver a recuperar la producción. Eso es lo que dice el último punto en el esquema. Si el efecto terapéutico que se busca lo permite, las modalidades discontinuas que minimicen la supresión deberían ser más seguras. ¿Por qué se aclara eso de si el efecto terapéutico que se busca lo permite? Que no baje la concentración menos de lo que es necesario. La idea es que yo estoy aceptando que para algunas cosas puedo tener algún momento en el cual la concentración es insuficiente. Porque voy a perder parte del efecto terapéutico, obviamente, pero voy a estar ganando, digamos, la evitación de un riesgo que es muy importante. El problema es cuando ese poquito que pierdo de efecto terapéutico es de mucho valor terapéutico, o sea, de mucha importancia. Un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria crónica que está usando el corticoide, que algún día le duela un poquito más la articulación, es un problema, pero no lo va a matar. Un paciente que está trasplantado, cada día que deja de tener el nivel adecuado como para tener suprimida la respuesta inmune, está avanzando un pasito más en el camino del rechazo. O sea, está incrementando la cantidad de linfocitos que tiene para reconocer el órgano trasplantado. Con lo cual, en algún momento, y eso es una cosa que no duele ni se da cuenta, digamos, pero donde llega a tener cantidad suficiente, lo que va a terminar eso es con un rechazo del trasplante. Con lo cual vuelve a estar en la lista de espera del INCUCAI y eso a lo mejor puede ser, digamos, la parte final de su vida. O sea, esto sería los pros y los contras de la enfermedad antiinflamatoria y cómo atacarla, porque si vos estás por un lado tratando con el corticoide de la enfermedad, por el otro lado tenés deficiencia de otras cosas. Siempre Y eso hay que un nivel o nivelar lo otro. Siempre te va a pasar eso, o sea, siempre es un balance entre riesgo y beneficio para cualquier cosa que se haga en medicina. Sea desde una intervención banal, digamos, en podología, hasta la neurocirugía o el tratamiento de Trump con el cóctel de monoclonales que le dieron. Lo que tengan ganas de imaginar siempre tiene algún beneficio y algún riesgo. Y el balance tiene que ser medido, digamos, para no estar haciendo las cosas a ciegas. El problema es que para un mismo tratamiento, a lo mejor el balance es distinto. O sea, no es lo mismo tener un menor control de una enfermedad inflamatoria, digamos, que meramente genera manifestaciones sintomáticas, a tener una pérdida de control de algo que significa que el tipo se va a morir. O
sea, es en función del tipo de beneficio que estoy buscando obtener con ese tratamiento. Dentro del corticoide es un muy buen ejemplo que les decía recién. Para la mayor parte de las enfermedades inflamatorias que se tratan con corticoides en forma prolongada, el tratamiento discontinuo suele ser la mejor alternativa. Porque lo poquito que estoy perdiendo de efecto terapéutico lo recontracompenso por el riesgo que le estoy evitando. En cambio, para un paciente donde no me puedo dar el lujo de que se me caiga la concentración en ningún momento, porque la consecuencia de cada día que está por abajo de lo terapéutico es que está más cerca de rechazar el órgano que le trasplantaron, que puede ser un riñón, puede ser el corazón, o sea, son cosas que en algunos casos significa vuelve a estar en la lista de espera y en otros casos significa directamente se murió. Eso no alcanza a compensar el beneficio de tener menor supresión. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, llega un punto en que el tratamiento es personalizado Sí. para cada uno. Exactamente. En algunas cosas más que en otras. Con corticoides hay un montón de tratamientos muy personalizados. Bien. Seguimos avanzando un chiquitito. Bueno, la clasificación ya la tenían puesta al final, ya estaba. Mira, qué bien, o sea, no hacía falta. La última cosa que vamos a dedicarle un minutito es a mencionar lo que es el tratamiento intraarticular. En el pie es muy raro que se haga esto, pero digamos, articulaciones tienen en el pie, o sea, potencialmente podría haber algún ejemplo. Yo creo que no es una cosa que regularmente se haga, y por supuesto, insisto, esto no es, el uso de corticoides no es una cosa que esté en principio dentro de las incumbencias de ustedes. ¿Sí? El problema más grande, digamos, con el tratamiento... Profe, una pregunta, ¿puede ser usado en la cadera? Sí. Bueno, entonces por ahí sí nosotros le podemos dar una vuelta y observarlo. Y digo, el más común es en rodilla, de hecho, o a veces en el codo, en alguna circunstancia. Es el famoso tratamiento con infiltraciones que van a ver que para distintas articulaciones es más o menos común. La parte más importante, desgraciadamente, es que por un lado, para inyectar el corticoide tienen que pinchar la articulación, con lo cual tiene un riesgo obvio que es la consecuencia del pinchazo por un lado y a veces, digamos, la complicación de una infección. La segunda cosa, que también es complicada, es que la inflamación, básicamente lo que me está diciendo es, ojo, la articulación está dañada. ¿Sí? Si yo le reduzco mucho lo que usa para darse cuenta que esa articulación hay que manejarla con cuidado, una cosa que a veces puede ocurrir es que el paciente se confíe demasiado en eso y use abusivamente la articulación. Y la consecuencia de eso es que la articulación puede terminar con daño estructural. O sea, se va a sentir mejor, la va a tener menos hinchada, le va a doler menos, digamos, pero en el intento de usarla, digamos, le exige más de lo que puede dar. Y por otro lado... Perdón. Sí. A los jugadores de fútbol, es lo que le pasa a los jugadores cuando... Es cosas que pasa a veces con los jugadores de fútbol o con cualquier tipo de deportistas. En realidad, los jugadores de fútbol que están continuamente con un médico mirando como para que no meta la pata y que no haga lo que no debe, porque es una inversión, digamos, grande, es habitualmente menos probable que pase, digamos, pero en muchos que hacen actividad deportiva de forma más amateur y que por ahí hacen tratamientos intraarticulares con... Imaginan, digamos, el médico está controlando a Messi, entre otras cosas, está siendo responsable de que no pase nada con una inversión de algunos cientos de millones de euros para el que tiene el contrato. O sea, está recontra controlado todo como para evitar que pueda tener ningún tipo de secuela que dificulte después lo que va a ser el valor, digamos, del jugador. Ahora... Profesor, pero... Sí. Esto es lo que decían que le hacían a Maradona y para que siga jugando y terminó con reemplazo de rodilla. Bueno, el reemplazo de rodilla lo que te está mostrando es el deterioro de la articulación. Lo de bueno, prefiero no lo de Maradona porque es un caso muy complicado por múltiples motivos, digamos. O sea, no... Pero lo que les quiero hacer notar... Comorbilidades. Sí, exactamente. Todavía presentes. Nos está quedando un par de minutos. No quiero, digamos, hacer muy larga la discusión, pero por un lado, digamos,
y en lo que tiene que ver con efectivamente el efecto sobre la propia articulación, tanto de efectos adversos sobre la articulación como del uso abusivo de la articulación, y por otro lado, todo ese corticoide que están poniendo ahí, evidentemente puede tener también pasaje a circulación sistémica y eventualmente en el proceso de pinchada articulación puede haber, digamos, algo de derrame en el camino, con lo cual puede haber efectos como de pigmentación cutánea en la vecindad o cosas por el estilo. O sea, ahí tienen una breve descripción. Yo con esto asumo que ustedes van a poder mirar un poquitito lo de los corticoides, y lo que quisiera combinar es cómo vamos a hacer el día viernes. O sea, con esto estamos cerrando lo que sería, digamos, la primera parte. El viernes, ayer estaban tomando examen de fisiología, se me cayó a mí recién la conexión, con lo cual pensar en tomar un examen escrito virtual, digamos, está por fuera de lo que vamos a poder hacer. Conclusión, el examen va a ser oral, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de a uno por vez, digamos, ir tomándoles, o sea, les pediría que estemos a las 8:30 como para tratar de hacerlo más o menos rápido. En total son 26, si no saco mal la cuenta, ¿sí? Y lo que vamos a tener son 2 horas. Si en las 2 horas pudimos terminar con los 26, bien. Si no, vamos a continuar el día martes, digamos, pero en principio vamos a tratar de terminarlo todo, digamos, en tiempo y forma. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Va a ingresar de a uno? ¿Vamos a estar todos? Van a estar todos esperando y yo los voy a ir habilitando de a uno para ir tomando. Ah, el micrófono, dice usted. Entonces, vieron que para entrar yo les tengo que habilitar la participación, o sea, yo tengo que admitirlos. Sí. O sea, a medida que van entrando, digamos, les voy tomando, y cuando termino con el examen, lo que le voy a pedir a cada uno que ha entrado es que se desconecte y admito al siguiente. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, Cualquier duda le mandamos por el mail. ¿Qué cosa? Cualquier duda que tengamos ahora cuando repasamos le mandamos por el mail. Me pueden mandar por mail, digamos. Si me mandan el viernes a las 6 de la mañana, no les voy a contestar, digamos, pero... Digamos, ¿Y esta grabación la va a mandar hoy? sí, voy a tratar de hacerlo por lo menos. Vamos a ver si me deja. Profesor, la modalidad es un popurrí de todo lo que venimos viendo. Desde el principio, exactamente. ¿Sabe cuántas preguntas va a hacer o más o menos? Y nos vamos a ver, digamos, a entender de cómo se desempeñen, digamos. Ah, está bien. Muy bien. Nos vemos el viernes, chicas. Bueno. Gracias. Gracias. Adiós. El viernes, profesor, muchas gracias. Chau, chau. Estudien.